Uno. Hola, mi nombre es Laura Badía, soy médica, especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia y trabajo como médico psiquiatra en el Hospital Departamental de San Andrés. Hoy quiero que hablemos sobre el abuso sexual infantil y algunas recomendaciones para prevenir este. Hay un tema que genera mucha curiosidad y rechazo en la población y en la sociedad, y es sobre la pedofilia. La pedofilia es un tipo de parafilia. Las parafilias son definidas como el interés sexual sobre cosas o personas que se salen de la normalidad. Es de aclarar que no todas las parafilias son un trastorno. Cuando hablamos de trastorno, cuando compromete el funcionamiento o cuando le hace daño a una persona o a los demás. Quiere decir que algunas personas pueden tener atracción por objetos o por personas que de alguna manera se salen de la normalidad, pero no todas incurren en comportamientos disociales o que le causan daño a las demás personas. Claro que muchas personas sufren por esta situación, sufren por sus inclinaciones sexuales y por esta conducta sexual, pudiéramos decir, desviada. Hay algo que quiero aclarar, y es que la mayoría de las personas o de los abusadores de niños no son pedófilos, no son personas con este tipo de parafilia. Hay muchas situaciones que pueden generar un comportamiento sexual desviado y daño a las demás personas, y hablamos en este caso específico de los niños, como que toda situación que genere alteración en los impulsos o lo que llamamos frontalización. Y es decir, que cualquier persona que esté bajo el efecto de sustancias psicoactivas, no necesariamente tiene que ser sustancias ilegales, la mayoría de los crímenes perpetrados por abusadores se hacen bajo el efecto de sustancias como el alcohol. Hay otros trastornos que generan este tipo de frontalización o de pérdida del control de los impulsos y el comportamiento social, como las lesiones en el lóbulo frontal, las discapacidades intelectuales donde es más difícil controlar los impulsos, e inclusive en algunos casos las demencias o el comportamiento con un deterioro que es muy común en los ancianos o en personas que consumen sustancias psicoactivas de manera crónica. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que no nos debemos confiar porque el niño está en la casa del papá solo, del vecino o de la vecina o de los abuelos. Cualquier persona puede ser un posible abusador. Entonces, la recomendación siempre es hacia la prevención, que cuidemos a nuestros niños, que les eduquemos muy bien, que les expliquemos que deben confiar en nosotros, que no deben dejarse tocar ninguna parte de su cuerpo, ni de sus genitales, ni tampoco dejar que otras personas se expongan delante de ellos, y sobre todo enseñarles a que confíen en nosotros. Muchos abusadores infringen miedo hacia los niños, amenazándoles y diciéndoles que si esto se sabe, los van a castigar, los van a regañar, no les van a creer. Es muy importante crear ese clima de confianza con los niños para que puedan saber cuándo este comportamiento no es debido y que pueden confiar en nosotros, sobre todo creerles, porque muchas personas en medio de su negación, sobre todo casos, por ejemplo, cuando las madres, los abusadores son una nueva pareja, tienden a negar esta situación y a decir que son productos de las fantasías de las niñas o a minimizar este comportamiento. Cualquier tipo de conducta sexual en un niño genera pues, o exposición sexual no deseada y no consentida, pues realmente en un niño las conductas sexuales que no sean exploratorias con otros niños de su edad, sino con personas mayores, definitivamente son conductas que generan mucha alteración y mucho sufrimiento y mucha discapacidad en la vida adulta y más adelante. Hay una pregunta que se hacen las personas, y es sobre el perfil de un pedófilo. Realmente no hay un perfil de pedofilia y tampoco hay un perfil para un abusador. Cualquier persona puede, como les dije, ser un potencial abusador, pero más importante es, como les dije, prevenir.
Esto es lo que quiero que nos quede como mensaje, que le demos mucho amor a los niños, que los eduquemos, que no los dejemos solos, que los cuidemos de las redes sociales, donde en este momento son tan fáciles, son blancos de personas mayores que los exponen a contenido sexual o les dicen que se muestren, o mediante engaños, amenazas o persuasiones los pueden llevar a tener este tipo de encuentros o este tipo de exposición. Entonces la prevención es lo más importante, el diálogo, el amor, la comunicación y sobre todo crear un clima de confianza y de credibilidad hacia ellos. Recordemos que prevenir es la mejor estrategia.